Buenas noches. Estamos viviendo días convulsos en el ámbito político, con asuntos nada edificantes como el de Tito Berni, condenas judiciales, caso de los 3 años de cárcel al expresidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez, o algaradas en los foros políticos y la calle, como por la contrarreforma de la demencial Ley de Libertad Sexual, que ya lleva más de 700 rebajas de condenas a delincuentes sexuales y 74 violadores excarcelados. Y serían muchos más si fuera por Podemos, a pesar del sufrimiento añadido que causa a las víctimas. Días agitados en la antesala de las elecciones autonómicas y municipales. Habrá que ver si algo de esto tendrá coste político o los ciudadanos nos guiaremos por otras cosas. Esta ha sido semana de sondeos nacionales que apuntan a que las tendencias se consolidan, pero una amplia masa de indecisos decidirá quién nos gobierne. Nos quedan 2 meses y medio muy intensos. Bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Vamos a analizar esos asuntos y algunos más en el transcurso de este programa. Francisco Javier López, politólogo, nos ayudará. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti. Aquí hay que mediar mucho, así que Pepe Ruiz, que es el decano del colegio, el presidente del Colegio de Graduados Sociales, nos va a ayudar. Pepe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Dentro de poco ya hemos presentado la reforma de los estatutos y por fin seremos decanos. Seréis decano. Yo creo que soy el único presidente que queda en Murcia. Exactamente. Todos los demás son decanos. Y la mediación, muy bien. Sí, mi última intervención fue la del comercio, que por fin tenemos convenio de comercio después de 12 años. Cuanto menos se vayan los juzgados, mejor, ¿no? Cuanto menos se vayan los juzgados. La mediación es fundamental, es importantísima. Gracias, Pepe, por estar aquí esta noche, nos eches una mano. Y Pablo Blesa, decano de la Facultad de Comunicación, bienvenido, buenas noches. Un placer. Antonio, gracias por invitarme esta noche. Como tú has señalado en la entradilla, muchos casos de corrupción, muy poco edificante. Afortunadamente en España la corrupción pues, no es sistémica. Uno no va al médico y el médico le pide un billete para tratarlo. Uno no va al colegio y el maestro le pide dinero para mejorar las notas de su hijo. Afortunadamente en España la corrupción no es sistémica, pero es verdad que es muy preocupante la cantidad de casos abiertos a nuestros políticos y fundamentalmente a los políticos a nivel local y autonómico. Javier, en cualquier caso, es una percepción, todo esto yo estaba en algunos asuntos que yo apuntaba. Los medios de comunicación se centran más en esta época electoral, los partidos políticos los hacen más ver si es del caso del enemigo, lógicamente, no los suyos. Todo eso está pasando ahora especialmente estos días y se va a intensificar hasta las elecciones. Sí, obviamente de cara a las elecciones vamos a ver cómo se intensifican casos, cómo por parte, por ejemplo, del Partido Socialista se va a intentar dar carpetazo cuanto antes y que quede lo más escondido posible el último caso de corrupción que les atañe. El Partido Popular intentará minimizar los casos que le puedan surgir, más allá del último que hemos conocido aquí en la región de Murcia. Y obviamente es algo que sí van a poner siempre encima de la mesa los partidos. ¿Qué pasa? Que socialmente a la hora de votar la corrupción ya no tiene ese peso que tenía a finales de los 90 o principios de este siglo. No podemos decir tampoco que está descontada ya en el haber de los partidos, pero es verdad que ya es algo que no pesa tanto. También al abrirse el abanico de posibilidades de voto y demás, hizo que eso bajara un poco. Va a castigar a cada partido sus casos, obviamente. Les va a pasar una factura, pero no vamos a ver que vaya a haber vuelcos electorales por esos casos, salvo que sucedan cosas flagrantes en el ejercicio de los actuales gobernantes. Es decir, si el caso Tito Berni salpica directamente al centro del Partido Socialista o al centro del propio gobierno, obviamente eso sí les pasará una factura. Casos como el que hemos conocido de la condena al expresidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, estamos hablando de un caso de hace 18 años, cuando en el ejercicio de sus funciones como alcalde, esa factura ya le pasó al Partido Popular en las elecciones de 2019 y en las elecciones de 2015. No les va a pasar. Obviamente habrá gente que ante la ausencia
de la oferta de partidos como Ciudadanos, que ya no lo ven tan atractivo, que en esos otros 2 comicios pudieron írsele del Partido Popular a esas opciones, no se van a ir. El tablero está bastante medido y, como tú decías, las encuestas que hemos ido conociendo en la última semana y las que hemos conocido a lo largo de todo lo que va de trimestre, vemos que las posiciones están bastante fijadas electoralmente. ¿Eso está bien o está mal? Que la ciudadanía relativice, dice Javier, otra cosa es que tú igual no estás de acuerdo. No relativice, no es que relativice, porque el impacto es menor. Que el impacto es menor. Y ahora después, si quieres, analizamos. Sí, ¿estás de acuerdo o no? Yo no sé si eso es bueno o es malo para la ciudadanía y que se centre en otros asuntos. Esta sociedad en la que vivimos está tan politizada, absolutamente todo. Pero además llega, inclusive, una anécdota, ¿no? Eso llega a las comunidades de propietarios. ¿Habéis visto que en las comunidades de propietarios normalmente el 50 está a favor de una cosa, o el 40 y luego otro 40 y otro 20 que está ahí? Bueno, pues ahora mismo en la política nacional, en la política local, en la política regional está pasando eso precisamente, ¿no? Yo creo, como él dice, yo creo que está amortizado. Mire usted, estamos acostumbrados a tantos escándalos, un escándalo sobre otro, porque no nos engañemos. Tenemos el tema del expresidente de nuestra comunidad, tenemos el caso del PSOE, de Tito, pero eso va a durar muy poquito tiempo, porque estoy convencido, y sobre todo viendo mirando hacia atrás, no tardará mucho en que saldrá otro nuevo caso. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque en la sociedad somos muy permisivos. Aparte de, Pablo, lo que tú decías, de que, bueno, no es algo sistémico en los políticos, pero hay algo que sí debemos de tener en cuenta. No será sistémico, pero de verdad tú has visto en el PP, en el PSOE, en Podemos, en Ciudadanos, que ante un caso flagrante que han pillado con las manos en la masa, como se decía, a fulanito de su partido, condenar una condena pública de todos los compañeros de partido, no. Enroca, todo lo contrario. En todo caso, ha sido la dirección o el fulanito de tal, pero lo que es el conjunto en este caso, pues, de senadores o de diputados regionales, etcétera, no hay una crítica en absoluto, con lo cual hay una complacencia por parte de muchísimos de los políticos cuando hay ese tipo de infracciones, vamos a llamarle, bien administrativas, bien penales o de condenas en este caso. Por supuesto, lo de Pedro Antonio Sánchez está amortizado. Estamos hablando ya de hace 12 o 14 años, con lo cual aquí nadie se acuerda ya de Pedro Antonio Sánchez. No, lo van a recordar los políticos, sin duda alguna. Lo van a recordar, pero eso es algo muy lejano. Es algo muy lejano y yo estoy convencido. Mira, en Murcia las posiciones políticas están fijadas. Sabemos que hay un porcentaje que va a votar sí o sí, caiga quien caiga, al PSOE, sí o sí, al PP, y hay otro porcentaje pues que en función de que lo haga de una forma o de otra, pues bueno, se irán hacia un lado o hacia otro, y sobre todo porque desaparece Ciudadanos en este caso, ¿no? Pero yo creo que aquí, como se dice, el pescado está todo vendido. Bueno, pero hay unos márgenes que van a ser fundamentales sobre quién gobierna al final, y de qué manera. A mí en este tema me gustaba mucho una frase que dejó lapidaria el perecedero presidente de la comunidad autónoma, el señor Garre, Alberto Garre, dijo: para el político no debe haber presunción de inocencia, sino presunción de indecencia. Y es verdad que cuando un señor maneja como si fuese en el interior de su casa, maneja como en su cortijo 6 o 7 millones de euros, de palabra los da, de palabra pide, y este es el caso obviamente de Pedro Antonio Sánchez, nos sorprende esa manera de hacer política. Yo ahí veo distintas cosas. En primer lugar, yo me refería a que la sociedad española no es una sociedad corrupta ni de granujas, aunque tenemos de nosotros mismos una idea perjudicial. Cierto, no estamos copando el ranking internacional de transparencia, estamos en el puesto más o menos 30, pero Italia está en el puesto 70. Bastante. Pero lo que es cierto es que la sociedad española, el funcionariado español, la empresa privada española en general se maneja con unos niveles de decencia, yo creo que aceptables. Ahora, es cierto, y lo reitero, que a nivel político nos llama mucho la atención que existan del orden de 1.600 causas abiertas contra políticos, que hay unos 500 políticos imputados
juzgados y que hayan del orden de 800 ahora mismo pagando algún tipo de pena o hayan sido condenados. Eso es bastante aberrante. Y eso ha sucedido sobre todo, decimos, a nivel local y a nivel también algunas veces de comunidad autónoma, como son los casos que tenemos hoy encima de la mesa, el del antiguo presidente de la comunidad autónoma, por un lado, y luego tenemos también, cuando era alcalde, y luego también tenemos ahora una serie de casos, y ahí entro un poco en una especie de puntualización respecto a lo que ha dicho Javier, que tiene que ver con esto. Haremos pagar a nuestros políticos, la ciudadanía hará pagar en unas elecciones a los políticos que hoy en día ocupan puestos de responsabilidad los casos que sus partidos acarrean de años. Recordemos que Pedro Antonio Sánchez estuvo encausado por 3 causas. La única, que porque no firmó el contrato en el último momento, no había evidencia, había conversaciones grabadas, como todos sabemos, en esa trama nacional, la trama púnica. Recordamos que en el caso Pasarela se evadió de una sentencia, tal vez en su contra, por un error administrativo en los juzgados. Por cierto, cómo funcionan los juzgados españoles deja mucho que desear a nivel técnico, a nivel humano, y creo que habría que invertir masivamente, también por la lentitud de la justicia, que ahora decimos, ¿cómo un caso que se inició en 2014, termina ahora mismo en 2023 habiendo una sentencia? Eso me parece terrible en un país como España. Entonces, lo que sí veo, Antonio, respecto al impacto que pueda tener la sentencia firme, firme, ahora, él puede recurrir, el doctor va a recurrir al Supremo, de hecho, va a recurrir al Supremo. Seguro. Pero el impacto que puede tener tiene que ver con una cosa. Él ha sido, por una parte, es obviamente el padre político del actual presidente. El actual presidente ha hecho una serie de vídeos en el pasado de apoyo a la figura de este señor, alegando que era completamente inocente, o de declaraciones públicas suyas muy curiosas, y de estas declaraciones que se te quedan pegadas a la ropa. Dice: querido Pedro Antonio, haré todo lo que sea posible, mi nueva responsabilidad como presidente de la comunidad autónoma, para paliar esta injusticia que se ha hecho contra ti. Eso te persigue. Entonces ahí hay un elemento, una correa transmisora, que yo no digo que vaya a tener un impacto fundamental en el número de escaños que pueda conseguir Pas, pero algo hay. Y luego existe otro problema, y es la parte cumulativa. Ahora pueden llegar otra serie de altos cargos del PP que jugaron un papel fundamental en la vida política durante 20 años, desde el caso La Sal, donde el antiguo presidente de la comunidad autónoma, Valcárcel, está muy cerca del banquillo. Tenemos a Bascuñana y tenemos a Cerdá, 2 personas que estuvieron con él en todo ese recorrido, por el caso Nuevo Cartago, que es la regulación de un espacio natural para construir viviendas. Entonces, si eso va llegando a los juzgados como en tromba, el Partido Popular, a pesar de que José Vélez, el candidato socialista, tiene como alcalde de Caravaca el caso de la Plaza de Toros, de Calasparra, que también. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Yo veo que, primero, y con esto termino, según le va al bolsillo del ciudadano, así ve la corrupción. Cuando a la gente le va bien, si ve la corrupción o la ve pasar y dice, me va bien, yo mi vida laboral va bien, yo tengo empleo, tengo ahorros, y penaliza menos. Pero si en unos meses la economía española va mal, hay mucho más paro, entonces el ciudadano se vuelve más agresivo, se vuelve más insistente y empieza a pensar, todos ladrones, a mí me va mal por ellos. Porque la corrupción tiene un precio. Y luego está el carácter cumulativo de esos casos. En cualquier caso, sí, Pepe. No, decía, el paro va a subir, ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Las estadísticas nos han mentido. Me refiero con el tema de los fijos discontinuos, sí, es verdad, que no se han contabilizado como tales parados, que están cobrando, muchísimos estarán cobrando. ¿Debería contabilizarse o no, Pepe? Hombre, claro, vamos a ver, sí, claro, vamos a ver. Yo llevo empresas en el despacho y entonces los contratan por la Navidad, los contratan para Semana Santa y luego los contratan otra vez en Navidad. Y son fijos discontinuos. ¿Qué pasa? Pues que realmente trabajan 20 días, 25 o 30, y otros 20 o 25 o 30. Y el resto del año, salvo que encuentren otro trabajo por otro sitio, pero tienen el carácter de fijo, pero solamente trabajan en 3 épocas del año. Con lo cual ese hombre, y está cobrando ese hombre la prestación de desempleo, o no, depende, ¿no? Si no tiene cotizaciones suficientes, no las cobra, pero si tiene cargas familiares, con 4 meses ya tiene suficiente para una no contributiva, que se llama, ¿no? Por esas responsabilidades familiares. Entonces nos han engañado, realmente hay casi 500.000 trabajadores más, porque en definitiva, ¿qué se ha hecho? Parados más, ¿no? Parados más. ¿Qué se ha hecho? El contrato temporal, que se utilizaba mucho en fraude, eso es cierto, porque eran actividades fijas y periódicas a lo largo del año, pues se utilizaba ese contrato temporal y ahora se han reconvertido a fijo discontinuo. Es el mismo contrato, pero que es fijo. Y han tenido, yo creo aquí, la desfachatez de no incluirlos en este caso en las listas de
del paro, como todos conocemos, de desempleados. Por lo tanto, no contabilizan, por lo cual, claro, el porcentaje de, en este caso, de parados en España está ya en el 16%. Es decir, Alemania está en el 2,2%. Pero hay una contradicción también, Pepe, porque al mismo tiempo hay, sobre todo en determinados sectores, con demandas importantes de trabajadores. Bueno, sí, y que no encontramos trabajo, sí, o que no se encuentran trabajadores. Y ocurre al mismo tiempo, ¿no? Ocurre al mismo tiempo, sí. Aquí es que, no sé, entre la formación que recibimos los trabajadores y la demanda del mercado de trabajo, pues hay un abismo. Hay un abismo. Y sobre todo en estos tiempos que donde las tecnologías se van implementando en las empresas, donde está la inteligencia artificial, en fin, toda esta serie de tecnologías que utilizamos en las empresas, o en los despachos en este caso, y no tenemos la formación adecuada para esa demanda del mercado de trabajo. Y ahí existe un desfase. Y hay unos organismos que tienen que velar por eso. Quiero decir, ahí está una universidad, ahí está un SEF, Servicio de Empleo y Formación, ahí está el Servicio Público de Empleo, que desaparece, ahora se llama la agencia, se va a llamar Agencia Estatal, disculpa, no lo recuerdo, porque lo leí ayer y no me acuerdo, lo van a cambiar otra vez. Primero fue Pepe, después fue INEM, ahora es Servicio Público de Empleo y ahora cambia nuevamente. Disponen de recursos para hacer un estudio importante, unos sondeos importantes, para saber realmente, para preguntar, oiga usted, en su empresa, ¿qué le hace falta? Un técnico no lo sé. Eso no lo hace. Y si lo hacen... Algunos colegios profesionales, en profesiones muy determinadas, se hacen barómetros para conocer las demandas del sector, pero a nivel público es verdad que no existe. Por eso de hecho, la formación profesional, tanto la ordinaria como la dual, no se está adaptando a la realidad, del mercado laboral. Una empresa de Molina Segura está hace 7 años se está buscando a un señor, que es un técnico en quemadores industriales. No tiene. Hemos hecho ofertas a toda España, no somos capaces de encontrarla. Dificultad. Sabemos que el SEF da cursos de formación. Y bueno, vamos a ver, oye, ¿es posible hacer un curso de formación para esta especialidad en concreto? Sí, no hay problema ninguno. Condición, tiene que ser como mínimo 10 alumnos, y de esos 10 alumnos se tiene usted que quedar con 3. Pero si nada más que tengo necesidad hoy por hoy de 1, no. Claro, no podemos, porque la empresa tiene que asumir 3. Y si no tengo trabajo, ¿no? Esta empresa trabaja, es una subcontratista del Valle de Escombreras, ¿no? Por cierto, los salarios son, os podéis figurar, 3.000-4.000 euros mensuales. Y trabaja de jornada intensiva. De 8 a 3. De 8 a 3. Yo, sobre este asunto que estábamos hablando, sí que va a estar candente en la opinión pública, porque se van a ocupar de ello los medios de comunicación y especialmente haciendo ese reflejo de las declaraciones públicas de los partidos políticos. Hablamos del caso de Pedro Antonio Sánchez. Nada más conocerse la sentencia, había partidos que salían a los medios de comunicación, había algún otro, el propio Partido Popular, que, bueno, pues López Miras espera un poquito, pero hoy, ayer, se conocía además que Pedro Antonio Sánchez se le adjudicó una subvención, creo que fue, de unos 20 y algún mil euros por parte del Info, y eso ha reactivado o le da continuidad a todo este asunto, cada uno para enfocarlo de una manera. Vamos a verlo porque el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha hecho referencia a esa subvención en concreto, pero Marcos Ortuño, del Partido Popular, sobre la condena a Pedro Antonio Sánchez, también, lógicamente, la oposición. El candidato a la presidencia del Partido Socialista, José Vélez, lo hizo inmediatamente sobre la sentencia, ha vuelto a hablar ahora sobre esa subvención. Vamos a escuchar también a José Ángel Antelo, de Vox, o a María José Roth, de Ciudadanos. Creo que a lo largo del día de hoy todos los medios de comunicación que han requerido información, así se les ha proporcionado esa información, que también está en el portal de la transparencia y en el que se puede comprobar que el Instituto de Fomento, en todas sus tramitaciones, cumple escrupulosamente con la ley. Nuestro respeto absoluto a la justicia y a sus decisiones judiciales. Son unos hechos que ocurrieron hace ya años y en estos momentos estamos centrados en el proyecto político que lidera Fernando López Miras. Por si quedaba alguna duda,
la escandalosa e indecorosa subvención de más de 26.000 euros concedida por el gobierno de López Miras a la empresa de Pedro Antonio Sánchez confirma que los vínculos entre el condenado expresidente y el propio López Miras son hoy más fuertes que nunca. Un cordón umbilical que jamás se ha roto. Estamos hablando de supuestas irregularidades en el reparto de un dinero público procedente del Gobierno de España destinado a aliviar las empresas golpeadas por la pandemia. El Partido Popular nos iguala a la Andalucía del Partido Socialista, a la Andalucía de la corrupción, de la malversación, a la Andalucía de Griñán, que va a acabar en la cárcel, al igual que Pedro Antonio Sánchez, que es el oráculo del señor López Miras. Por eso le decimos al señor López Miras que tiene que dar explicaciones y lo tiene que hacer de manera inmediata. Es mentor de López Miras y lo puso a dedo para guardarle el sillón. En el primer presidente de una comunidad autónoma declarado culpable por un delito muy grave por la justicia. Si no llega a ser por Ciudadanos, que fuerza su dimisión en 2017, a día de hoy seguiría siendo el presidente de todos los murcianos. Más allá de este asunto, ¿te sorprende, ya hablando de la campaña, precampaña, te sorprende algún posicionamiento de alguno de los partidos sobre el rédito que se le pueda sacar a favor o en contra a este y otros asuntos? No, vamos a ver, pues sorprenderme no me puede sorprender porque obviamente, como hemos dicho al inicio, todos van a intentar sacar y exprimir al máximo los casos de corrupción de los que ven como máximos oponentes. Pero vamos a ver, eso es algo que es de perogrullo. Y vamos a entrar en el y tú más. Pablo ha señalado una serie de causas abiertas todavía como contra antiguos dirigentes del Partido Popular en la comunidad autónoma. Por otro lado tenemos al señor Vélez, que tiene en breve también que acudir a los juzgados por otro tema durante su gestión como alcalde, con lo cual es algo normal. Lo de Tito Berni tiene recorrido. Sí, ahí iba para ponerme... Es que hoy todavía no me he peleado con Pablo. La corrupción en España sí es la corrupción en España sí es sistémica y prueba de ello es lo siguiente. ¿Cuál es el porcentaje aproximadamente actual de la economía sumergida? Seguimos estando muy por encima de la efectivamente. Eso denota una corrupción no solamente en el sector público, sino también entre particulares. Pero es que vamos más allá. Es que España... Estamos luchando contra la corrupción a base de toques desde la Unión Europea y en base a transposición de normativa europea, que lo hacemos con retraso. Y se da hasta la paradoja de que el ponente de la ley antifraude fue el señor Curbelo. El Tito Berni fue el ponente de la ley de antifraude mientras que estaba utilizando el despacho del Congreso de los Diputados para este tipo de tejemaneje. Subvenciones públicas. Estamos hablando que el caso Tito Berni o el caso Mediador va precisamente en el tema de las subvenciones. ¿Qué estamos atendiendo ahora con las últimas noticias en el caso de Pedro Antonio Sánchez? Desviar también la atención de, ojo, es que en el Partido Popular también se desvían subvenciones. Pero es que es muy sencillo comprobar si las subvenciones que el Ministerio de Agricultura o la Consejería de Agricultura de Canarias, por ejemplo, dieron a la trama del caso Mediador, o en este caso en la Comunidad Autónoma de Murcia, es muy fácil comprobar si realmente se ajustaban a derecho o no se ajustaban a derecho. Hay una base pública de subvenciones en la que están todas las subvenciones concedidas y en la cual están tanto la baremación como absolutamente todo, con lo cual podemos saber si ha habido manos entre medios para meter a un señor, como ocurría en Andalucía, por ejemplo, con el caso de los ERE, que no quiere decir que todos los ERE fueran al fondo de reptiles, sino que se metía a gente ahí. Pues en este caso pasa lo mismo. Donde no te correspondía una subvención, te la han dado. Es muy fácil de comprobar, con lo cual el recorrido puede ser el que, por ejemplo, en el caso de Pedro Antonio Sánchez, tan fácil como que el Info aporte toda la información, más allá de la que esté colgada en el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma, que esté ahí. Es tan sencillo como eso. Y me consta que el Info es muy exigente, ¿eh? Muy exigente. Nosotros acabamos de recibir, no hace mucho, este año pasado, ya lo hemos justificado, en el colegio me refiero, ¿no? Una subvención del Info, claro, precisamente para digitalización del colegio y tal. Bueno, nosotros no sabéis lo que pide. No sabéis, es algo increíble. Y cuando está mal una coma,
dice, usted, que esta coma está más puesta, porque varía el significado de la frase. Hasta ahí se llega. Yo creo son que tan con eso- exhaustivos, Con lo cual ¿no? no es necesario llegar a esa tan manida judicialización de la política, cuando el político, en este caso, en el caso que nos atañe de la comunidad autónoma, es tan fácil como demostrar esto se ajusta a derecho, no se ajusta a Pero derecho. vamos a ver, que el día ¿Es 30 estético? En Ese cualquier es otro caso, tema. Pero que tenemos elecciones en Lo que pasa es que, efectivamente. también, claro. Sí, que quiero rebatir. Pablo, Javier, no seré yo el que piense que en España hay que levantar el freno en los sistemas de control, en la mejora de la transparencia, y quien crea que en España no hay corrupción. O sea, eso, yo no he dicho eso en ningún caso. pero has dicho que no es- Yo he dicho que que no es ocupamos, sistémica y yo te digo- he visto que comparados, vamos, hay dos comparativas para mí que son relevantes. El puesto 30 no es un puesto maravilloso, ¿eh? O sea, el puesto 30 en transparencia internacional es un puesto mejor que el de Italia, sustancialmente, pero no es maravilloso. Segundo, el puesto 15 en el marco de la Unión Europea, también de nuevo en percepción de corrupción o en corrupción, tampoco es maravilloso. Estamos ahí, tiene la Unión 27 países y estar en el 15 no es maravilloso. Entonces, no seré yo el que diga que España no tiene un recorrido que hacer importante en el control. Segundo, yo creo que la corrupción, cuando se quiere combatir, se combate. Cuando uno quiere establecer los sistemas y los métodos y los medios para que al menos ciertos espacios estén aseados, los espacios clave del Estado, el poder político, el poder judicial, eso debe estar aseado, limpio y todo debe ser transparente y se puede controlar. Entonces, yo no sé por qué no se pueden introducir los sistemas de control necesarios. Yo pienso, además, soy una persona que detesta profundamente, para mí, dos males sociales que cuando uno ve que rezuman por las grietas de una sociedad, entiende que está podrida por dentro. El nepotismo y mirad la política murciana, no digo más. Mirad la política murciana y los lazos familiares en la política murciana, y no digo más. Ahí hubo un periodista de La Verdad que un día expuso los lazos familiares en el seno de los partidos. Y aunque algunas de esas personas que incluso me vienen a la cabeza, las respeto, y hasta las valoro y hasta las quiero, es impúdico, es ciertamente impúdico que en un puesto público el padre herede al hijo, el hijo a la hija, la hermana al primo, el primo está casado con el primo, y si uno traza esa red de lazos familiares, se da cuenta que estamos en una sociedad murciana completamente nepótica. Otra cosa horrorosa, la endogamia, o, por decirlo de manera más sencilla, el amiguismo. Entonces, estos males que pudren una sociedad y que depauperan el liderazgo, porque no permiten que la gente con talento, la gente con formación, llegue a los sitios porque se los cierran, eso hay que combatirlo a muerte y de una manera directa y directa. Ahora, diré una cosa más. En este caso de Pedro Antonio, igual que acabo de criticar abiertamente su manera de gestionar un ayuntamiento, o sea, ¿cómo puede ser que den 6 millones de euros y al final no termines un edificio, entre medio le he dicho en un pasillo a dedo a un arquitecto, oye, tú dame un proyecto, te dan 6 millones de euros? ¿Y cómo lo gestionas? Al final no hay auditorio. Es que clama al cielo. Yo creo que había que pedir responsabilidades penales a la gestión indecorosa, a la malversación, a la gestión pobre de recursos que hacen nuestros alcaldes y nuestros políticos, cuando despilfarran el dinero público de una manera atroz. Es tremendo. Cuando uno piensa, Antonio, que con 6 millones nosotros podemos montar un centro de alto rendimiento científico, un high-tech ahí, y generar riqueza, y tú ves que al final, en este caso, se deja un edificio ahí mal parado y sin terminar, como un coche sin ruedas, da absoluta vergüenza. Y luego, por otra parte, sin embargo, quiero decir que me parece mal esta hilazón, porque no beneficia a nadie. Lo que ha hecho José Vélez ahora de crear una sombra de duda sobre una institución como el Info, que, oye, se puede pedir la documentación. Yo sobre del Info tengo también una imagen respetable. Creo que son gente profesional, por lo que yo he conocido. Y yo creo, en este caso, y yo no he visto el dossier, pero creo que parece que se benefició con ese dinero que era para ayuda en un momento concreto por la pandemia a 2.000 empresas, y parece ser que la de este señor, tampoco este señor se le puede excluir de todo. Una vez que es un civil, una vez que está en la vida civil, no se le puede perseguir, porque ha sido, en el pasado tuvo una vida política. Con lo cual, igual que he dicho que su manera de gestionar, y ahí lo ha expuesto el juez, es triste y es rocambolesco y es de los años 50, una manera poco profesional de hacer las cosas, también digo que no se le puede perseguir, y esa subvención tal vez la merecía, y entonces por eso tal vez se le entregó igual que a los demás en igualdad de condiciones. En cualquier caso, estamos hablando, fijaros una cosa, y además hilo, sobre las posibles corrupciones en general, que hay un caso u otro, que sean investigaciones y que sean condenados.
¿Hasta qué punto, por ejemplo, una persona debe abandonar la política en este tipo de casos? O, por ejemplo, y lo hilo con el tema de la ley del sí es sí, hay una vicepresidenta del Gobierno, una ministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero, que promueve una ley que la consecuencia real es que hay más de 700 personas que se le han reducido la condena, que hay más de 70 violadores que han salido a la calle y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, eso es verdad que, bueno, no puede haber un juez que lo investigue y que diga, no, esto también es un caso de que usted no puede continuar en política. Pero debería ser también una línea para decir, es que esto no es admisible porque genera un daño, un sufrimiento a personas, además, tan vulnerables y que tanto han sufrido y siguen sufriendo como unas mujeres que han sufrido a violaciones, acosos sexuales. Eso, entonces, ¿dónde está? Mira, el otro día oíste la noticia, ¿no? En Turquía, el accidente, por desgracia, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que el ministro dimitió. Justo. Dimitió. Y estamos hablando de Turquía, que parece que nos suena así como algo atrasado. Ha tenido la dignidad de, en este caso, de dimitir. Aquí la señora Irene Montero tenía que haber dimitido, porque además los jueces nos anuncian que hay 4.000 casos para revisar. Y caso que revisan, caso de se le rebaja o se va a la calle. Pues hombre, con un poquito de decencia tenía que haber seguido esta señora por el mal que está causando, así de claro, y reconocer, mire usted, yo me he equivocado, lo siento muchísimo, me he equivocado y vamos a hacer lo posible y lo imposible porque efectivamente, pues revertir esta situación sin perjuicio de que el daño está causado. Y a continuación decir, señores, me voy. Y españoles, aquí me tenéis, si queréis votarme otra vez, que me presentaré otra vez, si es que es necesario decirlo, y me votáis o no me votáis, pero yo me voy por lo pronto, porque he dejado en la calle, estoy dejando en la calle pues una serie de personas que están perjudicando muchísimo, ¿no?, a todas las víctimas, en este caso en fin, a todas las víctimas. Yo creo que eso es lo que nos falta en la política. Eso es lo que nos falta en la política española, de que cuando haya un caso, lo más mínimo, vamos a ver, es que el problema es que hay muchísimos políticos y en determinados partidos que viven de la política y no para la política. Claro, si vives de la política, ¿cómo voy a dejar yo el coche que tengo en la puerta y que tengo secretaria, subsecretaria de la subsecretaria y que tengo un sueldo de X? A mí el que me parece que está muy mal pagado, fijaros, es el presidente de gobierno. Yo creo que eso es de vergüenza, ¿no? Lo que está cobrando Pedro Sánchez, 80 y tantos mil euros. Sí, eso es una vergüenza. Cualquier ejecutivo de cualquier empresa importante, y sobre todo cuando está dirigiendo un país de 47 millones de personas. Pero hay determinadas personas, si veis el currículum de determinadas personas, y no voy a decir que es Pepita o Juanita, veis que no trabajan en la vida, que no han tenido nada, que ves en este caso la afiliación a la Seguridad Social o la cotización a la Seguridad Social y no ha trabajado en su vida y tiene 30, 40 años, y dices tú, ¿de verdad estas son las personas que vienen aquí a darnos un ejemplo de honestidad, de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, de aportación al PIB a los españoles? No han aportado jamás. Sí. Javier, en este caso de la ley sí así, lo dejamos así y ya está todo terminado. No, vamos a ver. O no debería ser. Es que me parece que, cada vez que fíjate, hace varias semanas hablábamos en profundidad de este asunto y bueno, había muchos puntos de vista y demás, pero me llamó la atención una abogada que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género. Y era doloroso escuchar a la abogada diciendo que había mujeres que iban asustadas y con miedo porque se les decía que el violador iba a salir a la calle, se iba a reducir la condena, y la abogada lo contaba y era conmovedor este asunto. Entonces, se debe reprobar, pero de manera real, estos comportamientos que generan un daño a la sociedad. Obviamente debería ser reprobable, pero vemos que ante cualquier escándalo, ya sea de corrupción, ya sea de efectos nocivos por una legislación mal hecha, etcétera, los partidos siempre nos hablan de depuraremos las responsabilidades políticas, que será sacrificar al último de la fila, y esto será dado carpetazo y punto, efectivamente. Pero ahí se queda. Pero ya está. Pero es que en este caso en concreto, no solamente de Irene Montero, de la secretaria de Estado para la violencia de género, etcétera, tal, es que no han legislado pensando en
obviamente yo creo que no lo han hecho pensando en el beneficio que podían causar, tal. Es una ley tan ideológica y ellas están tan convencidas, ¿no? tan convencidas, están tan dentro del convencimiento de que eso es sí o sí, valga la redundancia, que no van a dar su brazo a torcer porque no es algo racional, entra dentro de lo irracional. Y lo vimos ayer en los actos que desde el Ministerio se organizaban por el Día de la Mujer. Escuchabas los discursos de la ministra o de la secretaria de Estado y obviamente ellas no entienden que hayan hecho nada mal. Entonces, ¿quién tiene la última responsabilidad? Aquí la última responsabilidad no la tiene la señora no recuerdo ahora, Pamela Rodríguez, creo que es la secretaria de Estado, como ella se presenta como Pam, no tengo por qué recordar si es pan o son tortas. Ni la señora Irene Montero, la tiene el presidente del Gobierno, que mantiene su confianza en esa señora, una como ministra, otra como secretaria de Estado, porque estamos viendo los efectos nocivos que está generando para la sociedad. Que por cierto no votó el señor presidente. Efectivamente, Por cierto, que esa no es votó. otra prueba de la irresponsabilidad del presidente del Gobierno, que ante una reforma de una ley que se supone que él ha avalado y que ahora esa reforma la lleva a cabo su partido, ni siquiera telemáticamente votó. No votaron ni él ni la señora Carmen Baños, diputada del Partido Socialista por la región de Murcia. Fueron los dos únicos diputados socialistas que no lo votaron. Con lo cual, obviamente, la última responsabilidad recae sobre el presidente del Gobierno porque debería apartarlas del cargo, porque ellas no se van a mover un ápice y ya lo hemos visto. El enemigo es externo, son los jueces, es la sociedad machista, es tal, pero no ven los efectos negativos. Es más, la otra secretaria de Estado, la señora Victoria Rosell, ha sugerido incluso que el Poder Judicial tan solo publique los casos en la que la revisión de sentencias sea firme. Es decir, todas las que estén siendo revisadas por las audiencias provinciales no sean publicadas para que el número sea menor, las que sean por los tribunales superiores de justicia de la comunidad autónoma tampoco, hasta que no lleguen al Supremo, pues así nos podríamos tirar unos cuantos de años esperando y así no se crearía la alarma social porque ellos están convencidos de que lo están haciendo bien. La asunción de responsabilidades políticas en este país, siempre se ha comentado el chascarrillo que dimitir es un nombre ruso y aquí nadie dimite, nadie tiene responsabilidades políticas. Y otra cosa, en la Universidad de Granada era la Asociación Universitaria Granadina Albatros, de la cual yo también soy y fui parte de reacciones políticas sobre este asunto. Vamos a escucharlas. Evidentemente tenemos que corregir aquello que no funciona de una ley que es muy buena, que es una ley que nos va a permitir una mejor protección de las mujeres, que permite un abordaje integral de esos casos de violencia de género, pero que sí ha generado una mínima capacidad por parte de los tribunales de que se rebajen las condenas, hay que corregirlo. Lo que está en riesgo en este momento no es el gobierno de coalición, son los derechos de las mujeres. Es una muy mala noticia para las mujeres de este país que el Partido Socialista se haya dado la mano con el Partido Popular para iniciar el camino que puede llevarnos a volver al Código Penal de la violencia y la intimidación. Se ha dedicado sin descanso a desproteger a las mujeres de toda edad y condición. Casi 800 criminales sexuales se han beneficiado por la ley que usted ha aprobado dándole a ese botoncito. Señor Sánchez, la mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo. Lucía, de Sevilla. Su tío abusó de ella cuando era una niña y está teniendo que ver cómo se le ha reducido su condena 6 meses por la aplicación de su ley. Bueno, como tú has señalado, Antonio, tuvimos un debate en concreto aquí sobre esta ley y yo achaqué a la soberbia, que lo acaba de apuntar también de otra forma Javier, la soberbia y la estulticia o la ignorancia. ¿Cómo es posible que de un Ministerio de Igualdad surja una ley cuyo efecto es la liberación de violadores, de personas que han cometido actos de violencia sexual contra mujeres y que ya vayamos por 700? Se puede aducir todo lo que quieras, tu buena fe, que tú eres una persona, hablo de la ministra Montero, puedes aducir buena fe, que tú lo intentaste, pero tienes que pagar un precio. El precio era la dimisión, tiene que haber dimitido, como ha dicho Pepe. ¿Por qué? Porque tú podías querer muchas cosas, pero al final has hecho una ley en base a una ideología, sin consultar correctamente y saltándote los dictámenes que te emitieron desde el Consejo de Estado diciéndote lo que iba a pasar. Y Consejo es que ahí está, es que eso te condena. Es que al fin y al cabo
no deja de ser otra forma de prevaricación. Claro, a ti lo que te condena es que avisaron por medio de informes desde las instancias del Estado y te dijeron, esto va a pasar. Y usted simplemente o no leyó o simplemente lo vio, lo aladeó de la mesa. Y luego empiezan a producirse los casos. ¿Y qué haces? Tienes la desfachatez de decir, todos los jueces son unos fachas. Y todos ahí hay un patriarcado. Y a todo un estamento del Estado lo acusas de machismo, de sistema patriarcal. Es que es dantesco. Y esa mujer, esa señora, sigue ahí. Y ha conseguido algo más, aunque no sea nuevo. Ha implosionado la coalición de gobierno. Ha conseguido esta ley no solo liberar, que eso es lo peor, a 700 criminales o reducirles la condena, ha conseguido también generar entre las dos áreas del gobierno, entre el gobierno socialista y Podemos, una disputa que no para de supurar y que la hemos visto de nuevo en toda su crudeza en el Parlamento español, cuando un socio, el socialismo, va por una vía diciendo esta estupidez que acabamos de escucharle a la otra ministra Montero, que es, esta ley es estupenda, sí, estupendísima, es estupenda, es como la frase que hay que repetir, el lema, es estupenda, requiere ligeras correcciones técnicas, pero luego tienes a la otra que no se baja del caballo, la ministra de Igualdad, que no se baja del caballo. Es una ley estupenda, esta ley es maravillosa, está protegiendo a las mujeres. Señora mía, por favor, usted tiene que dimitir, asumir responsabilidades y dedíquese a otra cosa, que además es joven y tiene una carrera tal vez relevante fuera de la política. Me parece demencial. Hombre, y me parece demencial también lo que pasó ayer, el Día de la Mujer, por esa división del feminismo, que el feminismo obviamente en España ahora son grupúsculos y muchos feminismos al mismo tiempo. Para mí, si quieres lo hablamos luego, hay un feminismo bueno, que creo que es constructivo, que es racional, y luego hay una serie de feminismos, como el que pilota la señora Irene Montero, que me parece como una especie de venganza histórica, una especie de revisión histórica y una especie de poner todo patas arriba y generar problemas sociales que no existían y elevarlos ahí a rango de problemas de Estado. Pepe, se ha hecho coincidir con esto en la presentación de la ley de paridad, que afecta a los colegios profesionales, sí, también, las grandes empresas del IBEX. La ley cremallera, que le llaman. La ley cremallera, ahora, ¿no? Exactamente. Uno Eso, sí, uno no, uno sí, uno no. La presentación, bueno, la que se plantee. A mí personalmente, como ese caso no se da... Por ley, quiero decir. Sí, por ley. A mí es que las obligaciones, determinadas obligaciones, no me gustan en absoluto, ¿no? Yo no estoy en un régimen, en este caso el de Franco, que Franco decía una cosa y era sí o sí, ahí no se podía salir. Aquí el problema que yo veo es que no se nos da participación, pues en este caso a los agentes sociales, económicos, profesionales, etcétera, etcétera, no se nos oye en absoluto, sino que esa idea parte de una persona determinada, lo mismo que ha pasado con la ley, no del sí o el sí, eso es una decisión colegiada. Quiero decir, estamos pidiendo la cabeza de alguna forma política de la señora Irene Montero, pero eso al final es el Consejo de Ministros que han decidido que esa ley se apruebe en el Parlamento y que salga en el boletín oficial. Además, la llevaron junto al Parlamento del Estado, efectivamente. Irene, y también la llevó la ministra de Justicia Socialista. También la llevó la ministra de Justicia, no quería desviarme, pero bueno, en definitiva es una decisión colegiada. Y aquí va a pasar exactamente igual, sin oír en este caso la sociedad. Hombre, sí dice que estamos representados en este caso, ¿no? En el Parlamento, ¿no? Toda la sociedad estamos representados. Pero los políticos están en otra onda distinta a lo que es realmente la sociedad y cómo pensamos determinados estamentos de la sociedad, llámese, en este caso, colegios profesionales. A mí no me gustan las imposiciones. Quiero decir, en nuestro colegio, por ejemplo, el 54% son mujeres y el resto, hasta el 100%, son hombres. Sin ley. Sin ley, no hace falta tener ley, si además es una tendencia natural, ¿no? Quiero decir, hoy la mujer se ha incorporado al trabajo, no hoy, hace muchísimos años, y yo estoy convencido, no sé lo que pasará en esta universidad, pero si te vas a las universidades públicas, si te vas a sanidad, si te vas a la judicatura, si te vas al funcionariado en general, verás que lo que prima es la mujer, no es el hombre, es la mujer. Claro, a mí cuando hablan, dicen que hay puestos feminizados. Bueno, pues puesto feminizado es en la función pública, puesto feminizado en la judicatura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner una nota de corte también ahí para evitar la discriminación hacia el hombre? ¿O es que el hombre no se discrimina? Porque por esa machismo que nos están recordando todos los días. Mira, yo llevo 46 años de profesión, no he llevado todavía ningún caso de violencia, me refiero en el ámbito laboral, ¿no? No he visto todavía ninguno. Y discriminación salarial, yo no he visto todavía ninguno en las empresas que llevo, ninguno.
Y si tú coges un convenio colectivo, cosa distinta, hay paridad. Hay paridad total y absoluta y se paga lo mismo a una persona hombre que a una persona mujer. Luego es cierto que quizás, pues bueno, dentro de determinados estamentos de la propia empresa, pues que es más fácil llegar siendo hombre que siendo mujer. Eso es cierto, ¿no? Ahí sí existe discriminación. Y hay que poner las medidas para que en la medida de lo posible también eso deje de existir. Pero por obligación a mí no me gusta ninguna medida. Mire usted, yo soy mayorcito, mis profesionales del colegio somos mayorcitos y sabemos a quién queremos que nos represente y que defienda los intereses de nuestro colectivo. Por lo tanto, a mí personalmente no me gusta. Pepe ha preguntado sobre cómo es la vida en la UCAM. Pues en la UCAM yo creo que es algo excepcional en cuanto a su feminización, cosa que nos enorgullece a todos. Tenemos una presidenta, tenemos una rectora, creo que fue la primera rectora de España, por cierto. Ahora hay una más por ahí. En áreas clave tenemos una decana de enfermería, un área muy grande, tenemos una decana de deportes, tenemos una decana del área de magisterio y así podíamos sumar. Dos vicerrectoras. Dos vicerrectoras. Online, por cierto, y de investigación. Exactamente, de investigación y de formación. Presidenta del comité de empresa. La presidenta del comité de empresa, sí, efectivamente. Miembros del consejo del patronato de la fundación. Y luego además tenemos más chicos que chicas estudiando en la universidad, más chicos que chicas. Y tenemos un nivel bastante aceptable de alumnas en las carreras politécnicas, que es una rareza. Tenemos bastantes chicas y tenemos en puestos de liderazgo en esa facultad politécnica, la propia Belén, en el área de informática, etcétera. O sea que estamos muy contentos de que aquí, obviamente, discriminación cero, techos de cristal cero, brecha salarial cero. Y eso creo que me parece que la sociedad española es en general así. No he tenido que dictar una norma de régimen interno diciendo no, aquí tiene que haber mujeres. No tiene que hacer nada de eso. Y o tiene que haber hombres. Hay que hombres. decir algo muy simpático, y es que en el Consejo de Ministros actual de Pedro Sánchez hay un 36% de hombres, se no cumple la norma. Pero tendría que haber más hombres. Tiene un 36% de hombres. No. Y el resto de mujeres, sí. Es que las normas cremalleras es que como mínimo debe haber X mujeres. No, pero creo que en el Consejo de Ministros tiene que haber paridad. El Consejo de Ministros tiene que haber paridad. Tiene que llegar al menos al 40%, pero si al final son 60 de mujeres y 40 de hombres... Pero eso creo que es en la empresa privada. Pero esto es muy sencillo. Los generales norcoreanos se ponen 20.000 medallas. Bueno, pues Pedro Sánchez es un general norcoreano. Ha hecho un anuncio justo en los días previos a la mujer para anunciar que va a poner en marcha esta legislación, o que va a llevar al Parlamento una proposición de ley en este sentido, cuando en realidad es la transposición de una normativa europea que obliga a las empresas cotizadas a que en los consejos de administración sean paritarios. Esto ya lo llevamos en España, en los colegios profesionales, demás, sin que existiese una legislación como tal. Casi todos los colegios intentan si no paritarios, que sea lo más paritario posible, porque es verdad que hay en ciertos sectores profesionales, es verdad que hay, a lo mejor sí hay profesionales, pero no están colegiados. Por ejemplo, vámonos a casos como informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, etcétera, donde existe colegio, también. Existen colegios, pero a lo mejor dentro de esos colegiados hay menos mujeres que hombres y a lo mejor eso pasa en enfermería. En enfermería, por ejemplo, hay muchísimo más mujeres que hombres. Entonces, imponer por ley está bien, pero en principio debería ser más una sugerencia porque hay ciertos sectores en los que a lo mejor es más complicado, en unos encontrar hombres y en otros encontrar mujeres. Igual que hablaban de lo de las listas cremalleras, etcétera. Lo de las listas cremalleras llevamos ya más de una década con las listas cremalleras. Pues en las elecciones de 2007, las locales y autonómicas de 2007, ya existían las listas cremalleras. Con lo cual, ha querido ponerse una medalla simplemente, y en el Consejo de Ministros o en los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, obviamente cada vez tratan de ser lo más paritarios, los más igualitarios. Es verdad que en el caso de la región de Murcia, en este último ejecutivo tras la remodelación, ha quedado el papel de la mujer más relegado, pero en otros puestos directivos sí es verdad que existen. Tú decías que no hay que imponer.
No hay que imponer. A mí no es me verdad gusta que me hay gustan que dar ese empujoncito para que se haga, y hay que reconocer, obviamente, y poner en valor. Y sobre todo lo que hay que fomentar es la puesta en valor de las mujeres profesionales o de las mujeres políticas dentro de sus distintos ámbitos. Y es verdad que en el mundo de la empresa privada, en ciertos puestos directivos, cuesta más llegar, y a lo mejor lo que hay que ver es precisamente cómo hacer para que no haya esos techos de cristal e intentar fomentar que haya más mujeres directivas y más mujeres en puestos de responsabilidad. El techo de cristal, ¿sabes por qué viene? El techo de cristal viene porque la mujer tiene en su naturaleza, y le gusta tener hijos también, o todos quieren tener continuidad. A la mujer le gusta y tener su familia. Porque a los hombres también nos gusta tener hijos. También. Lo que pasa es que también te digo que somos 4 hombres hablando de qué le gusta a las mujeres. No, pero tienen un problema, y es la conciliación, que es la conciliación de la vida personal y familiar, y eso se arregla solamente de una forma, con dinero, no hay otra. Sí, con dinero, con voluntad, y con voluntad también de nosotros, que tenemos que involucrarnos. Pero tampoco tenemos que prohibir a la mujer que, bueno, pues en este caso premie su condición de mujer y que quiere tener hijos a una carrera profesional, en este caso, no obstante, sobre todo muy exigente, que como son en las empresas privadas. Pero fíjate que nos hemos centrado en la ley del sí es sí, pero se aprobó el otro día también la ley trans, que la ley trans lleva una coletilla por ahí que de cara a los parados, a las personas que están inscritas en el SEPE, estarán por delante. Y tienen que inscribirse, y además tienen que decir usted, yo soy... pero en ese caso estarán por encima también de las mujeres. Vamos a ver, ¿y por qué? Es que la intimidad de la persona, el Estado al final está haciendo tan de gran hermano que tengamos que exponer nuestra sexualidad, nuestra identidad, nuestra ideología. Todo. ¿Qué le importa? Por eso había... Y a la hora de trabajar, a mí que más me da que un trabajador sea hombre, sea mujer, sea transexual, pansexual, polisexual. Antes que hemos estado viendo que son 37 identidades sexuales y 17 géneros. 37 géneros y 10 y tantas identidades sexuales. Pero hemos visto ayer en las calles de España, es verdad que el movimiento feminista en España es globalmente reconocido por la fuerza que tiene, y ayer en algunas ciudades, como en Madrid, creo que hubo del orden de 40.000 personas, 27.000 en Valencia, creo que hubo 20.000 en Bilbao. En cualquier caso, lo que ayer sí fue notable o notorio fue esa división que en Madrid fue muy clara. ¿Qué es lo que ha dividido? Lo digo porque ha señalado esta ley. ¿Qué es lo que ha dividido al feminismo? La ley del sí es sí ha dividido al feminismo, la ley trans ha dividido al feminismo, la percepción o la opinión sobre la prostitución ha dividido al feminismo entre aquellas que creen que la prostitución es una profesión más y aquellas que creen que la prostitución hay que abolirla, y al que usa la prostitución como es un delito debe ser encarcelado. Y luego estaba también antes, que lo sacó a la palestra en algún momento Ciudadanos, la subrogación, la maternidad por subrogación, que es otro tema que también dividía mucho al feminismo. Entonces ayer vimos, y la verdad de eso no hay nada que felicitarse, un feminismo fraccionado, con manifestaciones que coincidían en las calles pero una detrás de otra. Y bueno, la verdad, yo creo en el feminismo que aboga por acabar con la violencia de género, que aboga por reducir la brecha salarial y que aboga por destruir y abolir el techo de cristal que puedan existir. Pero la verdad, este feminismo muy ideologizado, la verdad que solo plantea en la agenda problemas que a veces son inexistentes o no son de bien común, no son de interés general, me parece que hacen un flaco favor a las mujeres en muchos casos, y la ley del sí es al punto, como a la sociedad en general. Pepe, ¿viste la última ocurrencia, ayer de la ministra Montero respecto a la mujer con la regla? ¿Qué quería? ¿Que tuviesen varios días libres? No, que si debe o no, es que decir una palabra aquí así tan castellana y tan... hacer el amor, hacer el acto sexual con su pareja. Porque él quiere regularlo, eso. Quiere regularlo. Es que es eso lo que decía Javier. El deseo de introducirse en la intimidad de la gente. Nos quedan unos minutos, danos algún consejo. Estamos haciendo la declaración de la renta. Hombre, la declaración de la renta. Yo la tengo siempre. Y necesitamos... Yo no tengo menos que los demás, seguro. Atiende, yo nunca me hago la renta, nunca me hago la renta. La hace mi compañero, mi socio. No, digo, a mí dime al final tú qué es lo que tengo que pagar, le doy todos los elementos que son necesarios y digo, dime... Y Amanda, pónmelo en un par de plazos que por lo menos, por si hay amnistía, al menos en el segundo, ¿no? Yo no sé si han cambiado los tramos. Sí, hombre. Lo que pasa es que, fíjate, existe un gran desconocimiento. La revolución de las pensiones, si afecta
el tema de los dos pagadores, el asunto, no sé, hay tantas cosas ahí que el ciudadano común se pregunta, ¿hay alguna novedad? Bueno, novedades, las fechas de la renta son las mismas que en años anteriores. El único que ha variado en este caso ha sido el límite exento para poder declarar. Ahí hay una gran confusión, ¿no? Hay una gran confusión, como dicen, bueno, yo como no he ganado menos del límite exento, yo no hago declaración de renta, ¿no? Sí. Eso ocurre con bastante frecuencia. Y claro, eso es un error. Eso es un error total y absoluto. Por ejemplo, ahora con la figura de los fijos discontinuos y con la figura que todavía existe de los contratos temporales, la contratación de carácter eventual. Aunque el artículo 86 del reglamento del IRPF, en este caso la figura del fijo discontinuo, es fijo, y hay que calcular efectivamente que hipotéticamente puede ganar al cabo del año, es muy difícil, porque además no sabemos si realmente va a terminar su relación o no, porque sobre todo en determinados sectores como puede ser hostelería, pues cuando se hacen esos bolos de fines de semana de los estudiantes y tal, que te aparecen 3 semanas seguidas y luego desaparecen, aunque sean fijos, discontinuos, pero que desaparecen. Y nosotros en los despachos, como cautela a ese tipo de contratos, tanto los eventuales como los fijos discontinuos, salvo que llegado a final de año, efectivamente hayan trabajado durante todo el año, lo que hacemos es que le descontamos un 2%, punto. Un 2% y luego regularizamos. ¿Qué pasa? Pues que ese señor que ha trabajado 27 días, le hemos quitado un 2%, no llega al mínimo exento y no hace declaración de renta. Error, porque te hemos descontado un 2%, no nosotros, sino todos los despachos. Y tú puedes pedirle la deducción, pero es que además, si resulta que ese chico que está haciendo esos fines de semana en hostelería, etcétera, resulta que tiene una vivienda alquilada, también hay una deducción por vivienda, por esa vivienda alquilada, con lo cual, hombre, no te van a devolver nunca más de lo que tú has ingresado, lógicamente, pero sí te pueden devolver. Otro tema que está causando muchos problemas es con el ingreso mínimo vital. Aquellas personas que tienen derecho y que solicitan y se les concede el ingreso mínimo vital, se cree que no tienen la obligación de hacer la declaración de renta, porque como yo no llego al mínimo, no hace falta. Graso error, porque para poder continuar al año siguiente con el ingreso mínimo vital, tienes que hacer la declaración de renta, está obligado por la ley, y además tienes que poner la disposición, en este caso, pues del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Con lo cual, consejo, en principio, gane usted lo que gane, como hay una, en este caso, a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, hay una página donde se puede hacer una declaración de renta en ese momento sin que consolide, ¿no? Simplemente para ver qué datos me da al final, si tengo que pagar o tengo que devolver, porque además hay otro tema también. ¿Me interesa a mí hacerla conjunta o me interesa hacerla separada? Bueno, pues eso habrá que hacer 2 rentas, 3 en este caso, una conjunta y 2 separadas, para ver efectivamente si al final pues hay que aprovechar todas las deducciones que podamos tener, porque Hacienda, como somos todos... Pues siguen siendo las mismas más o menos las deducciones, ¿no? Sí, las deducciones sí, hombre, han variado también, pero aquí lo importante es saber cuál es el límite, en este caso, que tenemos para este año, en función de que tengas un pagador efectivamente o tengas 2 pagadores, ¿no? Si tienes un pagador nada más, tú has trabajado normalmente en tu empresa, pues en este caso los ingresos que son superiores, si son superiores a 22.000, tú ya tienes que hacer tu declaración de renta. Si son inferiores, no. Pero también es conveniente hacerla. ¿Por qué? Porque a ti a lo largo del año, aunque no tengas obligación, la empresa y te ha ingresado en la Seguridad Social un porcentaje. Aunque no te haya descontado nada de seguridad de IRPF, porque está por debajo del límite, pero eso también tiene una deducción que te puede servir, porque además tienes una casa que tienes en alquiler, que también tienes que declararla, esos ingresos, con lo cual efectivamente te puede salir a pagar, pero como has también cotizado a la Seguridad Social, esas deducciones aminoran en este caso el importe que tú tienes para la agencia tributaria. Y en cuanto que tenga más de un pagador, ¿no? En este caso, siempre y cuando tus ingresos sean superiores a 14.000 euros, también tienes la obligación de hacer esa declaración. Cuidado, si son superiores y tienes un segundo pagador, siempre y cuando esas 1.500 euros, que es el tope que hay ahora mismo, se superen los 1.500 euros, pues tendrías que hacer
la declaración de renta con los dos, obligatoriamente la declaración de renta. Si es inferior, no, lo puedes incluir y no hace falta hacer una declaración distinta por el mero hecho de quedarte en 14.500 euros, porque yo he ganado solamente 500 euros haciendo un fin de semana en el bar o en el restaurante fulanito. Podías dejar de hacerla, pero cuidado, como hay tantas deducciones en este caso de ámbito nacional y de ámbito regional, ¿no? Está la deducción por maternidad, está la deducción por paternidad, toda esa serie de cuestiones, con lo cual aquí nada más que dar un consejo, ¿no? Sin perjuicio de ese borrador que uno puede sacar de la agencia estatal, de la administración tributaria, vete a un profesional, vete a un graduado social que está muy bien preparado, que está muy bien formado y que te va a hacer una declaración de renta teniendo en cuenta todos los parámetros y sobre todo sin defraudar a nadie, utilizando simplemente en este caso lo que dice la norma. No nos aproximamos en absoluto a lo que hacen algunos políticos. Hay que dar siempre el hachazo. En ese sentido los graduados sociales estamos con la norma y aplicamos la legalidad vigente. Bueno, hablar de la renta es muy largo, ¿eh? Sí, es decir, no es algo que con 4 pinceladas, pero sobre todo eso que os he dicho del ingreso mínimo vital está dando muchísimos problemas, muchísimos problemas. Porque además, si tú no presentas la declaración de renta, te cortan el ingreso mínimo vital y es lo único que tienes para vivir en ese momento. Entonces, vete a tu asesor, que te haga la declaración de renta, presenta el escrito, que es muy difícil hoy en día presentar un escrito presencialmente porque hay que hacerlo todo también, ¿no? Por correo electrónico o en la página del correspondiente organismo, y eso se demora. Sí que te pagarán con efectos retroactivos, pero eso se demora 2 o 3 meses, y 2 o 3 meses que lo vas a pasar muy bien. Hágalo usted bien desde el principio. Javier, tenemos por delante la renta y 2 meses y medio intensos. Yo es que soy autónomo y empiezo a escuchar bueno, la aquí renta los autónomos, y ya tiemblo. Yo es que ya me ha entrado unos sudores fríos. Este año tienen más deducciones los autónomos, incluso, sí, nosotros tenemos más. Habrá que verlo. Yo también soy autónomo, estoy dado de alta como autónomo, como porque profesional. cada vez nos lo ponen más difícil. Sí, tenemos un porcentaje de gastos de difícil justificación también que podemos deducirnos, el coche también podemos deducirnos un porcentaje, es decir, hay alguna cosilla ahí que nos puede... Hablaremos. Que nos puede ayudar. Con lo cual, este año, ¿qué se nos junta? Pues se nos juntan 2 campañas maravillosas, la campaña de la renta con la campaña de las elecciones locales y autonómicas, con lo cual va a ser algo bastante bonito de analizar y de ver, por lo que decíamos al principio, cómo los distintos casos que van a ir surgiendo, porque van a surgir casos seguro, porque ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Con lo cual... Oye, ¿tú crees en eso, en las casualidades? ¿Por qué aparece ahora este caso y no dentro de 4 meses? ¿Sabes lo único que le está haciendo que los tiempos de justicia pero hay una cosa no son lo mismo que está haciendo la puñeta, que es la huelga de los LAG. Eso le está haciendo la puñeta para los tiempos, porque obviamente si no, en las fechas que estamos ya a día 9 de marzo debería haber salido alguna cosilla más, pero yo creo que la huelga de los LAG está fastidiando un poco el tiempo y obviamente no hay casualidades en política, no hay mirlos blancos, no hay casualidades, no hay apariciones, no, está todo muy medido. Pablo, para terminar. ¿Qué me quieres preguntar? Bueno, no sé, 2 años... Perdón, 2 meses y medio que tenemos por delante. Va a ser intenso. La verdad es que muchos de nosotros que nos dedicamos a la comunicación política, en el seno de la Facultad de Comunicación, el área de investigación de comunicación política, son tiempos excepcionales y son tiempos, la verdad, gustosos, porque nos gusta perseguir, seguir, analizar, valorar, estimar. Las campañas electorales me parecen contiendas bellas. A mí me gusta. Bueno, terminamos ya. Esto da para mucho para hablar, pero al terminar el programa, ahora Pepe Ruiz nos echará una mano en algún consejo sobre la acción de la renta nuestra. Siempre. No, la renta no, mira, yo siempre... Hombre, yo no... Vamos a ver, que hay que declarar todo, claro. Que ustedes quieren saber si el Estado tiene... ¿Qué tiene sobre nosotros? Que no se nos escape la deducción. No, lo hablábamos antes, ¿no? La carpeta ciudadana. En la carpeta ciudadana está todo. Habéis entrado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí está todo, ¿no? Y te llega hasta el aviso de la sanción de tráfico o que se te pasa la ITV que tienes que... Con lo cual,
no escondamos nada. Tenemos que ser transparentes y tenemos que pagar por lo que nos corresponde. Pero eso sí, que no se nos escapa Sí, una deducción si tenemos derecho hombre, a ella. lo importante es saber que vayamos a un profesional que tenga en cuenta toda esa serie de parámetros, que hay muchas deducciones. Hay muchas deducciones, oye, y si legalmente nos podemos ahorrar 3 euros, 33 o 44, pues bienvenido sea, pero hay que declarar todo. Tenemos que ser solidarios con aquellos que tienen menos, que en principio se entiende que hay una buena redistribución, ¿no?, de lo que aportamos todos los españoles, de ese Estado social que es fundamental para la vida española. Muchas gracias por Gracias venir, a vosotros. por estar aquí esta noche. Gracias. Javier, Muchas un gracias, placer. buenas noches. Y Pablo, gracias por estar con nosotros esta noche. Volveremos el próximo jueves. Gracias.